La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. De la mañana con 6 minutos. Invitados estaban todos, así se los decimos. Invitamos a Hugo Luna, presidente del Partido Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco. Nos confirmó su asistencia, no ha llegado, nos dicen que viene unos minutos tarde. Invitamos también a Hugo Contreras, presidente estatal del PRI, pero bueno, pues hablamos con Lucy, que es su jefa de comunicación social, y nunca confirmó la asistencia del nuevo presidente del PRI, quien por cierto, ya le decía el día de ayer, tomó posesión a las distintas secretarías del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco. También invitamos a Juan Carlos Guerrero Fausto, presidente estatal del PRD, que aquí está. Juan Carlos, bienvenido. Muy buenos días, Pablo, muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Muy bien, contentos después de un fin de semana intenso. Eso, en el partido y en la política de Jalisco. Miguel Monraz, presidente estatal del PAN, quien está también esta mañana aquí en Zona 3. Miguel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Pablo, un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, ¿qué les parece si iniciamos en una discusión que hemos tenido, incluso con distintos colaboradores en este espacio de Zona 3, con respecto a por qué en el Pacto por México los presidentes nacionales de sus partidos políticos sí se pusieron de acuerdo? Vimos a Gustavo Madero, vimos a Jesús Zambrano, vimos a César Camacho, obvio al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al presidente de la República, incluso diría yo en una relación armoniosa en el Alcázar del Castillo de Chapultepec la semana pasada durante la presentación de la reforma financiera. Un buen cotorreo, bromas incluso ante la pifia de Jesús Zambrano de haber nombrado a César Camacho como presidente nacional del PAN. Se ve que hay una buena relación política entre los líderes nacionales de los partidos políticos y el gobierno federal. Se han sacado acuerdos importantes que han permitido impulsar reformas estructurales para el país. Y qué bueno, porque esto habla de negociación política, habla de responsabilidad de la oposición, habla de apertura del gobierno federal. Pero la pregunta es, ¿y por qué en Jalisco no nos ponemos de acuerdo? Y la pregunta que he venido haciendo durante la última semana es, ¿falta operación política por parte del gobierno estatal o falta responsabilidad por parte de la oposición para lograr acuerdos? Juan Carlos Guerrero. A mí me parece que el primer punto es un asunto de tiempos. El Pacto por México fue una acción que se planeó previo al arranque del gobierno federal, 90 días de anticipación, y que tuvo un ejercicio responsable de las fuerzas políticas. Quienes estuvieron en esa mesa, que fueron solo 8 personajes, cuentan que al inicio pues las reuniones eran de mucha reserva, rudas incluso, pero siempre se privilegió y le dedicaron 2 horas diarias durante 90 días, personas de altísimo nivel del PRI, del PAN, del PRD y del gobierno federal, a construir esas 96 propuestas que incluyen el Pacto por México, y no solo eso, a calendarizarlas, a decir en qué periodo de la actual legislatura y de la siguiente incluso se iban a proponer estas propuestas, y por eso pues en el ejercicio cotidiano del debate se construyó el círculo de confianza que requiere un pacto de esta naturaleza. Me parece que en el caso de Jalisco el gobierno del estado comenzó tarde esta parte, es decir, no hubo posibilidades de hacerlo con esa anticipación en primer lugar. O sea, como no había secretario general de gobierno definido, no sé por qué, y vino una sorpresa con Arturo Zamora, ¿no hubo tiempo de hacer esta negociación? Bueno, no sé por qué no lo hayan hecho. Lo que es cierto es que lo hicieron hasta iniciado el gobierno, e incluso el llamamiento lo hizo el gobernador 2 días antes de tomar protesta como gobernador constitucional, y por supuesto que eso pues terminó teniendo una condición distinta, y con algunas otras aderezos, ¿no? De repente lo que sucedió en el Congreso en el tema de la administración, con el bloque que llevó al doctor Marco Antonio Daza a la Secretaría General, que constituimos en un primer momento el PAN, el PRD, el Partido Movimiento Ciudadano, y al que debo reconocer que se sumó el PRI al final,
Bueno, pues ya fuerza, pero, ¿no? ¿Qué más le quedaba? Pero bueno, no deja uno de reconocerlo, como que también enturbió esa parte. Y además, pues el arranque del gobierno del Estado fue muy demasiado turbulento, ¿no? El tema de la violencia en el gabinete cuando sucedió el asesinato de Jesús Gallegos, todo este tipo de cosas, pues les han impedido de mi perspectiva. Pero hablando del PRD, nosotros desde que se lanzó el llamado por parte del gobernador, dijimos que por supuesto íbamos a acudir a una mesa a debatir los grandes problemas de Jalisco y a poner en la mesa nuestras propuestas de solución, y que el único requisito que poníamos era que fuera un diálogo donde estuviéramos sentados todos, por supuesto, y que ese diálogo fuera abierto y fuera de frente a los ciudadanos. Juan Carlos, ¿tú dirías que no ha quedado por el PRD entonces establecer este pacto por Jalisco? Bueno, nosotros también hemos dicho que no vamos a suscribir un documento que provenga o que tenga un contenido unilateral, solo del gobierno o solo del PRI o solo del propio partido Movimiento Ciudadano, que son los únicos que lo han hecho. Desde nuestra perspectiva, un pacto se construye cuando se sientan los responsables a la mesa y se comienza primero a problematizar, decir cuáles son los grandes problemas y luego aportar. ¿Cómo vamos a suscribir un pacto del que no somos coautores? Eso no va a suceder. Y en el ejercicio de la responsabilidad, creo que ninguno de los dirigentes involucrados pues debiera hacerlo, ninguno de los partidos involucrados debiera hacerlo, porque entonces no se convierte en un pacto, se convierte en un ejercicio legitimador de una propuesta unilateral de una de las partes sentadas a la mesa. Pero por supuesto tenemos la disposición de debatir, de construir y de hacer acuerdos en favor de Jalisco. Miguel Monraz, presidente estatal del PAN, ¿ha quedado por tu partido a deber en torno a suscribir este pacto por Jalisco, o también piensas que ha faltado una negociación política por parte del Ejecutivo? De entrada coincido plenamente con Juan Carlos y me gustaría dejar muy claro, el PAN siempre ha estado en disposición de construir y de generar coincidencias para tener un mejor estado, generar desarrollo, generar economía, generar seguridad. Fuimos muy claros nosotros hace un par de semanas, no hay un acuerdo como tal, no hay claridad en la propuesta. Yo creo, como lo he comentado en otras ocasiones, que el gobierno ha iniciado de manera improvisada, que no se ha logrado acomodar y que no le ha dado formalidad a a muchos otros temas. Sí estaremos de manera muy puntual nosotros dialogando, construyendo con los distintos partidos políticos, con el mismo gobierno del Estado, pero la forma en la que decidió lanzar este pacto, este convenio, este acuerdo, creo que no fue lo mejor. Yo he insistido mucho que el gobierno tuvo 8 meses para planear sus políticas públicas, para generar acuerdos, para generar consensos, y hoy, después de esos 8 meses de transición, de 2 meses de gobierno, no le vemos fondo, no le vemos forma, no le vemos pies al gobierno del Estado. Sin embargo, tenemos que ser muy responsables como fuerzas políticas. El PAN lo ha demostrado, se ha aprobado las reformas que puso a consideración del Ejecutivo, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las reformas constitucionales, y nosotros vamos a ser responsables. Nosotros no seremos irresponsables como lo fue el PRI en su momento, y hay que decirlo con todas sus letras, cuando fue oposición, que parecía que de acuerdo a las conveniencias políticas de momento querían atorar una serie de reformas que le convenían a los ciudadanos, que le convenían al Estado, y nosotros no vamos a actuar de esa forma irresponsable. Nosotros seremos muy responsables con el Estado, seremos muy responsables con los ciudadanos, y ese llamado le hemos hecho al gobierno del Estado a que formalice, que siente a la mesa los distintos partidos políticos, que invite a los distintos actores sociales, porque un acuerdo no solo deberá de ser de los partidos políticos, deberá ser un gran acuerdo por Jalisco, donde estén los ciudadanos, las distintas organizaciones civiles, todo aquel organismo ciudadano que esté interesado en generar condiciones para el Estado. Entonces, el PAN es muy claro, el PAN será responsable con los ciudadanos, será responsable con el Estado, pero sí le pide esa misma responsabilidad al gobierno del Estado. Esa será la posición del PAN, por un lado, muy objetiva, muy clara, construyendo espacios de diálogo, construyendo espacios que le permitan a todos los jaliscienses vivir mejor, pero también seremos una fuerza política que sea muy puntual cuando el gobierno no cumpla, cuando el gobierno no esté generando las condiciones necesarias para que todos podamos construir. No se trata solamente de imponer una idea, por parte de algún partido político. El gobierno del Estado, al PRI, hoy le toca gobernar, pero tuvieron cerca del 38% de los votos en el Estado, ese mismo 38% de votos que tuvo el PRI cuando perdió la elección en el 95, y hay un 62% de voces en el Estado que requieren estar en la mesa de manera formal. Ningún partido político podemos imponer una idea, tenemos que sentarnos en la mesa a decir
cómo le vamos a dar rumbo, cuáles son los temas Establecer importantes para el temas Estado, importantes. establecer temas Y los importantes. cuándo, ¿no, Así Miguel? es, los cómo y los cuándos. Eso es fundamental. No podemos iniciar un acuerdo si no sabemos hacia dónde queremos ir, si simplemente se requieren reformas, si hay que invertir presupuesto. Yo creo que hay que tomarse esto más en serio y el PAN está dispuesto a tomarse en serio el trabajo por el Estado.